Soplaste vida a mi ser, de muerte a vida con tu voz. Yo sé que vivo estás. Tu espíritu dice tuyo soy. Habitas en mi corazón. Yo sé que vivo estás.
¿Qué tal, familia Meet? Es una bendición para mí comunicarme a través de este medio con ustedes. Queremos agradecer también a todos aquellos que ya están conectados o todos los que están escuchando el audio. Bienvenidos a esta transmisión donde sin duda alguna nuestro Padre Celestial nos va a bendecir. No sin antes repetir la filosofía del reino que dice de la manera siguiente: soy un ciudadano del reino, la palabra de Dios es mi constitución. He sido perdonado, he sido justificado, camino bajo su gracia, disfruto su abundancia. Su Santo Espíritu me guía, establezco y extiendo su reino y reinaré con él por la eternidad. Dele un buen aplauso a Jesús porque esta es una realidad. Muy bien, en seguimiento al tema de la semana pasada, hablamos acerca de la acción más poderosa de la fe, y la acción más poderosa de la fe no son los milagros, no son las señales, no es que un paralítico se levante, un muerto resucite o la montaña se traspase a la mar. La acción más poderosa de la fe es haber sido aceptado en Cristo Jesús, el haber sido perdonado. He titulado a la plática de este día borrón y cuenta nueva. Así como lo escucha, borrón y cuenta nueva. Esta expresión nos habla de un nuevo comienzo, de una nueva etapa en tu vida. Nos habla de una nueva oportunidad, de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Pero también nos habla de un pasado que ha quedado sepultado, de un pasado que ha quedado borrado, o de un pasado que sencillamente ha quedado en el olvido y no tiene nada que ver con el presente. Sin embargo, estudios demuestran que el ser humano no alcanza la plenitud de su vida, no alcanza muchos sueños, muchos anhelos, porque es víctima de su pasado. El pasado sigue siendo un fantasma, el pasado sigue siendo una cadena, una carga que viene arrastrando y que le impide vivir esa nueva oportunidad, ese nuevo comienzo. Pero hoy te tengo buenas noticias. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es en este versículo donde estamos anclando el tema de este día. Hemos leído este pasaje y vea que ¿dónde comienza todo? ¿De dónde parte esa nueva vida? ¿De dónde parte ese nuevo comienzo? Y parte de haber creído en Cristo Jesús. El haber aceptado a Cristo, el haber recibido a Cristo en nuestro corazón, o el hecho de que Cristo nos encontró a nosotros, ha marcado para nosotros una nueva oportunidad, una nueva vida. Así que haber creído en Jesús lo cambia completamente todo, absolutamente todo. No es lo que tú o yo hubiésemos podido hacer o hubiésemos podido lograr. Recuerde que es Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para encontrarnos y brindarnos la salvación. Así que es importante que descansemos en este principio de estar en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús nos da la oportunidad de poder disfrutar su abundancia, de poder disfrutar sus bendiciones, de poder disfrutar todo aquello bueno que la Biblia declara en su palabra. Solo que muchas veces nosotros no nos sentimos merecedores, nos sentimos indignos de todo lo que el Señor
tiene para nosotros. Precisamente porque el pasado tortura el presente, el pasado roba la bendición del presente, porque nosotros mismos no creemos haber sido aceptados por Cristo Jesús. Por eso es importante que usted entienda que ninguna de nuestras obras, por muy buenas que fueran, por muy brillantes, excelentes que estuvieran, hubiese podido comprar la salvación. Pues la Biblia dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, dice de esta manera: todos estamos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. En este pasaje, el profeta Isaías está diciendo que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, que ninguna obra puede justificarnos, ninguna obra puede darnos la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, decía el apóstol Pablo. La salvación es un regalo de Dios. La libertad es un regalo de Dios. El perdón es un regalo de Dios que nosotros sencillamente tenemos que creer. Todo parte de creer correctamente. Y cuando hablo de creer correctamente, hablo de creer en Cristo Jesús. No en otra cosa, no en otro objeto, sino en Cristo Jesús. Por lo tanto, pues, nosotros somos las personas que hemos sido aceptados por la gracia y por la misericordia del Señor. La salvación es completamente gratis. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibirla, es creerla, vivirla y disfrutarla, porque nuestros pecados han sido perdonados. Viene a mi memoria un relato que se menciona en Lucas capítulo 18. Recuerdo que en alguna ocasión, quiero que note esto, un joven, la Biblia dice que un joven, en otro libro, en otro evangelio dice, un hombre importante se acercó al Señor diciéndole: Maestro bueno, ¿qué debo yo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le comenzó a decir sobre los mandamientos. A lo que él respondió: todo esto yo he guardado desde mi infancia, desde mi juventud. Él era una persona que estaba buscando heredar la vida mediante las obras. Por esa razón es que él está citando la ley. Para que el Señor Jesús pudiese decir: estás calificado, estás aprobado. Pero al ver Jesús la arrogancia de este hombre, porque no se le puede llamar de otra manera, porque precisamente las obras traen arrogancia, traen soberbia, porque el ser humano piensa que por sus obras, por sus actos, tiene que ser bien tratado, bien recibido, y no es así. Hace un momento decíamos que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que el Señor le dice: ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y sígueme. La Biblia dice que este joven se llenó de tristeza porque tenía muchas riquezas. Note entonces que la ley no es capaz de salvarnos. La ley no es capaz de acercarnos a Jesús. La ley solamente señala nuestros errores. La ley señala nuestros defectos. La ley nos dice que no alcanzamos la medida, que no logramos la talla, que hemos fallado. Pero la gracia del Señor nos perfecciona. La gracia del Señor nos redime y nos hace perfectos. Es lo que la Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Note, es a través de Cristo que somos perfectos. Es a través de Cristo que ya no
el Padre ya no nos ve las debilidades, ya no ve nuestros defectos. Por Cristo Jesús hemos sido redimidos y hemos sido aceptados por el Padre. Lo segundo que nosotros tenemos que comprender y entender, que nuestro pasado ha quedado sepultado, es lo que la Biblia nos enseña en Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. Dice de esta manera: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No vea lo que el Señor hace con nuestra iniquidad, con nuestra maldad, con nuestros pecados. Lo sepulta en lo más profundo del mar. Esta idea me impacta tanto, porque lo que nos está queriendo decir el Señor aquí, en primer lugar, es que Él se asegura de que nuestros pecados queden sepultados en un lugar inalcanzable, en un lugar donde nadie más puede llegar más que Él. De hecho, estudios han revelado que la parte más profunda del mar tiene 11,000 metros y ningún ser humano podría llegar y soportar la presión del agua a cierta profundidad, menos los 11,000 metros. Han creado algún robot para que pueda explorar lo profundo del mar. Entonces el Señor con esto nos está diciendo que no hay forma, no hay razón para que uno vuelva a recoger su pasado y traerlo a su presente. Es importante que usted pueda sellar mentalmente con un letrero que diga prohibido pescar. Ya no ni siquiera vestirse de buzo para buscar en el pasado. Sin embargo, Satanás es experto y una de sus armas poderosas es precisamente el pasado. Porque cuando el ser humano, cuando el creyente es torturado por su pasado, piensa que no merece lo que la gracia de Dios le brinda. Piensa que no merece las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Precisamente haciéndonos creer que no merecemos absolutamente el favor de Dios. Pero el Señor nos ha favorecido a nosotros. Eso es lo que el enemigo hace. Pero se acabó ya. Renuncia a eso. Acaba con eso. Y enfócate en el grande amor de Dios. Enfócate en ese amor del Señor. Quiero que entienda cómo es que esto funciona. En Lucas capítulo 18 se relata la historia de una mujer, perdón, en Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Quiero mencionar este pasaje porque una mujer fue llevada ante el Señor Jesucristo. Las personas que lo llevaron, los fariseos que lo llevaron, dijeron que había sido sorprendida en el hecho de adulterio. Bueno, para adulterar se requieren 2 personas. Solo habían llevado a la mujer. El hombre entonces, ¿en dónde estaba? Pero vea la intención de ellos. La intención de ellos era condenarla. La intención de ellos era apedrearla. Y vea a un Señor lleno de amor, lleno de compasión, lleno de gracia. Hace unos momentos mencioné a un joven que quiere justificarse por las obras de la ley, a un joven que quiere heredar la vida eterna por las obras de la ley. Ahora tenemos a una mujer que está siendo acusada. El Señor estaba escribiendo en el suelo, ¿sí? Y yo comparto esta idea de algunos comentaristas bíblicos cuando dicen que quizás Jesús estaba escribiendo
sobre el gran amor de Dios hacia esa mujer. Así como Moisés recibió las tablas de la ley, las tablas de la condenación, Jesús estaba aperturando una nueva era de gracia. Jesús entonces levantó su mirada hacia los acusadores y les dijo: si alguien está libre de pecado, arroje la primera piedra. Y por segunda vez siguió escribiendo en el suelo. Será interesante ver algún día qué fue lo que escribió, pero quiero pensar que lo que estaba escribiendo ahí era sobre gracia, misericordia de Dios. Al terminar de escribir, levanta su mirada y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido, porque sintieron que ellos mismos no eran dignos de tomar una piedra y arrojársela a la mujer. Así que Jesús le dice: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué declaración tan más poderosa? Esta mujer pecadora fue tratada con justicia, fue tratada con misericordia y fue tratada con la gracia de Dios. Vete y no peques más. Note que el Señor no le dijo: primero obedece los mandamientos, primero ve y ayuna, primero ve y haz estas obras, primero quiero que hagas esto otro y luego vienes para ver si alcanzaste el perdón. Jesús es un proclamador de la gracia y de la justicia y de la verdad eterna. Por lo tanto, pues, esta mujer recibió el perdón de sus pecados. Jesús no la condenó. Es importante e interesante poder notar estas dos cosas diferentes. Uno que quiere justificarse por las obras de la ley, y esta mujer que recibe la gracia y el perdón y la misericordia. Y fue hasta después que el Señor le dijo: vete y no peques más. No le dijo: primero ve, no peques y luego vienes a ver si puedo perdonarte. Esta es la gracia, hermanos, amigos, que nosotros podamos entender y abrazar esta gracia que ha sido capaz de perdonar nuestros pecados. En tercer lugar, te quiero hablar sobre el amor de Dios, porque el amor de Dios es más poderoso, el amor de Dios es más grande que nuestro pasado, es mucho mayor que las obras de la ley. Juan 3:16 revela: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más surge la palabra creer. Crea. Entonces tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, ¿sí? Cambiemos nuestro sistema de creencias. Cambiemos de que es por lo que nosotros hacemos, que es porque nosotros logramos o es por lo que nosotros tratamos de alcanzar. De ninguna forma, de ninguna manera. La Biblia siempre nos va a llevar hacia la fe, nos va a llevar siempre hacia creer en su amor. El que cree en Él tiene vida eterna. Es importante entonces poder entender este amor. Ya no viva pensando en que Dios no le ama, no viva pensando en que no es aceptado por Dios por toda la vida que llevó antes. No interesa, no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho. El Señor murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para poder disfrutar de este amor tan grande y tan profundo. ¿Qué es el amor de Dios? Creo que Juan revela clara y perfectamente el amor de Dios. Él dijo: en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero a nosotros y luego nosotros a Él. Vea que es al revés. En el Antiguo Testamento el hombre buscaba a Dios. En la era de la gracia es Dios viniendo en busca del hombre. Se lo repito nuevamente.
En el Antiguo Testamento el hombre buscaba a Dios. Buscad a Jehová entre tanto que puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. La idea era de que parecía que Dios se escondía y había que aprovechar porque andaba por ahí paseándose, ¿no? Ahora no. Ahora en la gracia es Dios enviando a su Hijo Jesús a buscarnos a nosotros los perdidos, a buscarnos a nosotros los pecadores para ser redimidos de nuestra maldad, de nuestra iniquidad y de nuestros errores. Es Dios tomando la iniciativa. Entonces no importa lo que hay en tu corazón, el amor de Dios, la revelación del amor de Dios nos va a llevar a otro nivel de vida, a otro estilo de vida. Hay un pasaje más que quiero que traigamos a nuestra memoria en Lucas capítulo 7, versículos 36, 47, 49, 50. Bueno, voy a resumirlo. Este pasaje habla acerca de aquel fariseo que le rogó a Jesús a que comiese con él. Le pidió a Jesús que fuera a su casa a comer. Ahora, recuerde que los fariseos era ese grupo de personas, políticos religiosos, que observaban la ley de manera meticulosa, de manera estricta. En repetidas ocasiones vemos a los fariseos tratando de sorprender a Jesús en algún error de la ley. Buscaban alguna forma, buscaban algún detalle en su vida para poder acusarle. Esa era la labor de ellos, acusarlo. Ellos se mofaban, ellos presumían de que no había personas tan rectas, tan perfectas como ellos en guardar toda la ley. El orgullo de esta gente religiosa era poder haber cumplido. Recuerde cuando la Biblia relata que había un hombre orando, pidiendo perdón por sus pecados, y al lado había un fariseo que decía: Señor, te doy gracias que no soy como este. Oiga la expresión, como este. Ellos se creían tan puros mediante la observación de la ley. Se creían tan dignos por lo que ellos habían obedecido o habían cumplido con relación a la ley. Y por eso es que se molestaban tanto cuando veían cómo el Señor a través de la gracia convivía y abrazaba al pecador. Así que les digo todo esto para que entienda el contexto de la vida de un fariseo. Así que este fariseo invitó al maestro a comer a su casa, y la Biblia dice que ahí había una mujer pecadora, así lo dice la Escritura, una mujer pecadora que trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: oiga, inmediatamente salió el peine ahí, inmediatamente salió el celo, ese celo religioso, ese celo absurdo, ese celo radical que no permite que el pecador se acerque a Dios, que no permite a través de sus reglas y a través de sus pensamientos que la persona pueda ser aceptada tal y como es. Pero qué bueno, mire, a propósito, creo que el Señor aprovechó esta ocasión para confrontar la mentalidad religiosa de este fariseo con la gracia de Dios y con el amor de Dios. Cuando dice que el fariseo dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo:
pienso que aquel a quien perdonó más, y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Note este relato. La mujer llegó con Jesús. Qué difícil debió de haber sido para ella, sabiendo que estaba en casa de un fariseo con un corazón duro, con una mentalidad religiosa, que sabía perfectamente bien que de entrada no le iba a permitir la entrada. La entrada le fue permitido porque Jesús estaba ahí. Pero él de su parte no se lo hubiese permitido, por todo el contexto que ellos tenían como fariseo. Así que esta mujer también, con el temor de que este fariseo la sacara de su casa, pero ella pudo acercarse a Jesús con toda confianza, porque Jesús destilaba amor, Jesús destilaba misericordia, Jesús destilaba bondad. Ella tenía la seguridad de que Jesús no la iba a rechazar, y esa es la razón por la que esta mujer comienza a lavar los pies del Maestro. Quiero llevarte a lo último que el Señor mencionó. Dice de esta manera: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estas últimas palabras son importantes. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué fue lo que ella creyó? En el amor de Jesús. Creyó en el amor de Dios. Es el amor de Dios la que nos recibe. Es el amor de Dios que no ve las obras. Es el amor de Dios que cubre multitud de pecados. Es el amor de Dios. Quiero terminar con una idea que podemos ver en la Escritura. Juan era el discípulo amado. En varias ocasiones usted puede leer en el Evangelio de Juan autonombrándose como el discípulo amado. Y esto no es porque el Señor se lo haya dicho a él, sino sencillamente porque entre los apóstoles es el único que tiene más confianza, es el único que se acerca al Maestro con toda la seguridad, con toda la confianza, de modo que hasta se recostaba en su pecho. Y es el único que en el Evangelio escribe el discípulo amado. Así se autodescribe él en su Evangelio. Y usted lo puede ver hasta el final cerca de Jesús. Pedro huyó, los otros discípulos huyeron y vemos a Juan hasta el final. Porque él había entendido el amor de Jesús, había entendido el amor de Dios. Al igual que esta mujer pudo recibir el amor de Dios. Entonces, no es lo grande de tu pecado, no es lo grande de tu maldad, sino el gran amor de Dios. Todavía tengo presente el día en que yo entregué mi vida a Jesús. El día que yo doblé mis rodillas y pude ver cuánto amor tenía Dios para conmigo. No miré mi maldad, no miré mi pecado, era grande, eran muchos,
pero el hecho de haber entendido de cuánto amor me tuvo el Señor. Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es en su amor, hermanos, es su amor la que nos brinda seguridad. Así que estas tres cosas que te mencioné nos van a permitir disfrutar nuestro presente y olvidar nuestro pasado. Tus pecados han sido perdonados, los presentes, los pasados y los futuros. Porque con una sola ofrenda, como te mencionaba hace un momento, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa es la razón por la que ya no pecamos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo amamos tanto a Él que ya nuestra intención no es ofenderlos. Lo amamos tanto a Él que nuestro deseo no es fallarle. Y quizás falles. Pero ese error, esa falla, ya está perdonado, ya está cubierto. Entonces nuestra mentalidad cambia y es transformado. Quiero cerrar con una historia que escuché de un pastor hablando precisamente de esto. Él contaba que había una mujer en su congregación que cada domingo le pedía oración de liberación. Y decía, pastor, volví a tener la pesadilla de toda la semana. Otra vez me sentía atrapada en una telaraña enorme y no me podía zafar de ahí, no me podía liberar de ese lugar. Así que, ¿qué es eso, pastor? Explíqueme. El pastor le dijo, creo yo que no es otra cosa más que tu pasado que trata de atormentarte. Pero tus pecados han sido perdonados. No importa, pastor, pero quiero que haga una oración por mí. Así que el pastor oraba por ella, pero cada domingo venía y no lograba entender. Así que un día el pastor dijo, está bien, hermana, este día usted va a ser libre completamente. Así que el pastor oró de la siguiente manera: Dios, te pido que liberes a esta mujer de su pasado, que destruyas todas esas telarañas que le están atando a su pasado. Pero también te pido, Señor, que mates a la araña ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el pastor le dice a la hermana, nunca más volverá a atormentarse con esta pesadilla, porque hoy la araña ha muerto. No sé cuál sea la araña de tu pasado, qué es lo que estés pensando. Deja de creer, deja de pensar que eres inmerecedor, de que no eres digno. Somos dignos por la gracia del Señor. Un día nos vamos a sentar alrededor de la mesa y seremos los invitados de honor, los invitados especiales cuando estemos delante de su presencia. Yo quiero orar por ti en este día. Yo quiero que tú puedas abrir tu corazón a esta gracia, abrir tu vida a esta nueva oportunidad a la que el Señor te está llamando. Probablemente eres un creyente que ha fallado una y otra vez. Yo quiero decirte que Él sigue amándote. Él sigue amándote. Dios no cambia por nuestros errores. Dios no cambia por nuestras fallas. Él nos sigue amando. Era suficiente con que con que Judas volviera y se acercara a Jesús. Pedro no se suicidó. Pedro se dio la oportunidad de acercarse nuevamente al Maestro, y Pedro fue confrontado cuando el Señor le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Pedro le respondió, tú lo sabes, tú conoces todas las cosas, tú conoces mi corazón. Pero nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces hoy quiero orar, renuncia a ese pasado, renuncia a aquello que te ha estado atrapando por tanto tiempo. Tú tienes derecho a la bendición, tú tienes derecho al perdón, tú tienes derecho a un nuevo comienzo.
Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre, en esta hora queremos agradecerte por esta verdad. Tu palabra nos enseña que somos una nueva criatura y que parte, Señor, de haber creído en ti. Lo segundo que aprendimos, Señor, es que nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo de la mar, para que no volvamos a sacarlo, para que no volvamos a Él. Gracias por esta verdad. Y en tercer lugar, Señor, entendemos que tu amor es mucho más grande que nuestro pecado y nuestra maldad, que nos has amado con amor eterno, Señor. Nosotros queremos entrar en esta dimensión de bendición, en esta bendición de amor cada día en tu presencia. Muchas gracias, Señor. Nos liberamos de nuestro pasado, rompemos con nuestro pasado, rompemos con todas esas ataduras y Señor, toda esa estructura vieja que hay en nuestra mente que nos hizo creer que necesitábamos hacer algo más para poder ser aceptado. Muchas gracias, Señor. A partir de hoy, como dice la filosofía del reino, disfruto su abundancia, camino bajo su gracia, porque tu Santo Espíritu nos guía. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dele un buen aplauso al Señor Jesús. Tú eres libre en el poderoso nombre de Cristo. Quiero invitarte, si tú nos estás viendo por primera vez, quieres vivir y experimentar esta gracia, solamente eleva esta oración conmigo, cierra tus ojos allí y repite: Padre, quiero agradecerte por tu gran amor hacia mí. Gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo, a morir en la cruz y limpiarme de todos mis pecados y de mi maldad. Me arrepiento, Señor. Vengo ante tu presencia reconociendo que te necesito. Abro mi corazón para que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Y recuerde recibir el audio de la semana. Escuche el mensaje, escuche la palabra, que Dios tiene siempre algo fresco para nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones, familia.